Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en una nueva entrevista para este ciclo de entrevistas que hemos denominado La Otra Pandemia. Hoy con Gustavo Guerra, que él es cofundador y director de País Circular. Gustavo, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, José Luis, acá de Santiago de Chile. Exactamente. Mira, para comenzar, tú estás en temas de medioambientales. Existe hoy día el tema de la pandemia que siempre se ha visto como una crisis desde el punto de vista sanitario principalmente y de salud. Eh, pero desde el punto de vista del medio ambiente, ¿esta crisis será una oportunidad para buscar nuevos lineamientos en el aspecto del medio ambiente? Mira, esta crisis, primero que todo, le da un respiro al planeta. Es decir, los niveles de emisión que se han visto en los últimos 4 o 5 meses en el mundo han disminuido notablemente. Eh, Siempre está la teoría de que el hombre al final es el lobo del hombre y la sobreexplotación de los recursos naturales ha creado los altos niveles de contaminación que tenemos hoy día en las grandes ciudades. Eh, este virus, paradójicamente, ha sido muy beneficioso para el medio ambiente. Se han visto imágenes de, de delfines volviendo a nadar en ciertos mares, de ciertos pumas acá mismo en Santiago han bajado a reclamar un poco su territorio natural. En ese sentido, es un poco poner en conciencia el daño que quizás le estábamos haciendo al planeta en el último tiempo y pone en valor una pandemia más grave que es la que viene, que es la del calentamiento global, en el cual ya estamos eh, atrasados y que si no nos ponemos de acuerdo, si no trabajamos unidos sobre esto, quizás va a ser 10 veces más grave lo que estamos viviendo hoy día con el COVID. En ese sentido, esta es una alerta de lo que puede venir en materia ambiental. Tú en tus redes sociales, estuve averiguando ahí sobre ti, en tus redes sociales, publicaste en algún momento una especie de ola que era el COVID y venía una ola gigante detrás que era el cambio climático. ¿Cómo se visualiza eso y si sientes que se puede llegar a crear conciencia a partir de este momento de confinamiento y que muchas veces ha servido de reflexión incluso para autoridades y la gente que finalmente toma las decisiones? Bueno, como tú lo dijiste, yo creo que es una oportunidad, es decir, una oportunidad, uno, para tomar conciencia del planeta, para mirarlo desde otra perspectiva, y también entiendo que tanto todos los seres humanos vamos a tener una consideración distinta a la que tenemos con nuestro entorno, a partir de esto, producto de la concientización que estamos viviendo en este encierro. Y ya se habla un poco de tener una recuperación verde, en el sentido de apuntar a que el crecimiento en los próximos 10, 20 años sea distinto al que se dio en los últimos 30, te lo ejemplifico con el tema bien simple, el petróleo. Porque hoy día el petróleo está en sus niveles más bajos, sin embargo las empresas y los estados siguen subsidiando este combustible fósil altamente contaminante. Entonces, cuando se habla de recuperación verde, en todo su lineamiento es poner estrategia de producción y consumo sostenible, es decir, cómo nosotros podemos desde cero, agarrando lo que vaya quedando obviamente de o el escenario post-COVID, pero plantearnos una nueva estrategia para que los países empiecen a apostar de manera distinta en energías renovables, por ejemplo, en descarbonizar la matriz energética. Y ahí toma un rol clave también el mundo de la finanza, es decir, el mundo financiero, el mundo de la banca, el mundo del dinero, en orden a dónde va a poner sus inversiones, si va a poner una inversión en industrias de futuro, o la industria 4.0, una nueva industrialización, o va a seguir subsidiando combustibles fósiles que ya a todas luces están llegando a su momento final. Ustedes se llaman país circular, Gustavo. Tiene que ver con esta idea de una economía, por eso estamos hablando de una economía circular. La economía normalmente era lineal. Ustedes buscan esta idea de poder recuperar en algún momento. De hecho, revisando tu página web, que es www.paiscircular.cl, hay una columna de opinión de un profesor de Derecho, Patricio Leighton, que establece que tiene que haber sí o sí un nuevo modelo económico, es decir, apuntar hacia un nuevo paradigma. Hoy día se trabaja con extracción, producción, derecho. Él establece y dice extraer, transformar, distribuir, usar y recuperar. ¿Eso en Chile es viable en el poco tiempo? ¿En el mundo se está realizando? Hay países que me imagino que llevan la ventaja sobre esto. ¿Y en qué nivel estamos nosotros como país? Bueno, eso es un poco el objetivo estratégico de la economía circular, lo que hace mención el profesor Leighton, que Sí. básicamente es dejar atrás la economía lineal y transformar
una economía en que los desechos se transforman en nuevos insumos para los sistemas productivos. Entonces básicamente evitamos tener que botar basura y transformar todos los residuos en insumos importantes para la misma industria incluso. Eh, Toda esta es una cultura más bien europea. Los europeos han sido muy activos en promover la economía circular, a sabida cuenta de que tienen un mundo finito y que industrias como por ejemplo la de la moda, altamente contaminante, la industria del plástico mal usado, eh, también es altamente contaminante, y acá hay un detonante que el año pasado, el 2018, final del 2018, principio del 2019, China dejó de importar los plásticos, que era el gran importador de plásticos del mundo para su procesamiento. Entonces eso generó una gran crisis planetaria en orden donde vamos a depositar, era el gran basurero del mundo, por ponerlo de esa manera. Entonces, todas las industrias se empezaron a poner a repensar, bueno, ¿qué hacemos ahora con nuestros residuos? Y ahí surge con fuerza la idea de la economía circular, en orden a que todos estos productos tienen que estar ecodiseñados de una manera de que sea fácil después poder darle una nueva vida útil y de reutilizarlos también. Esto es un cambio de mentalidad que tiene que partir desde el gobierno, creo yo, desde los legisladores. Nosotros en ese sentido, como país circular, promovemos una cultura, pero una cultura que esté inserta en los tomadores de decisión. Vamos mostrando casos importantes que se están haciendo en otros países, como Europa, y en ese sentido Chile tiene una ley de reciclaje que puede ser un instrumento súper importante, la ley REP, para poder empezar a hacer carne lo que es el reciclaje y la sustentabilidad en Chile, y que no sea solo un discurso o un relato bonito. Exactamente. Ya que tú tocaste el tema, está la ley del reciclaje, la que es conocido en el ambiente como ley REP, es decir, los especialistas, los que trabajan con esta ley, que viene del 2016, es decir, ya tiene prácticamente 4 años. ¿Cuál es tu opinión sobre la ley? Siempre aquí en Chile hay algunas cosas bueno, todo se masifica por ley, eso está claro en nuestra sociedad, Sí, pero somos un país legalista sí, de en un- 1810. exactamente. De hecho, aquí largamente se ha discutido de que hay cosas que éticamente no son viables, pero que legalmente sí son viables. Entonces, ahí está la construcción de lo que ha sido históricamente en nuestro país. Pero en base a eso, ¿tú sientes que esta ley, su alcance han sido positivo? ¿Hay algo que siente que está al debe? ¿Y cómo se puede aprovechar por la ciudadanía o a lo mejor por la gente que está mirando nuestra entrevista y puede darle una herramienta o una utilidad de algún tipo? Mira, como tú bien dices, esta ley se promulgó el año 2016, precisamente el 17 de mayo del 2016, que fue el Día Internacional del Reciclaje. O sea, Y este estamos a año 4 años, está prácticamente de cumpleaños. se cumplieron 4 años. Ahora tú puedes entender que en Chile las leyes tienen reglamentos para implementarse, que es como cómo se materializa la ingeniería de detalle de la ley. Y eso Sí, siempre es un proceso que es un poco engorroso, es un proceso lento, es un proceso que tiene mucha gradualidad y mucha discusión por parte de las empresas o quienes reciben el impacto de esta legislación. Y en ese sentido, la ley establece una serie de productos prioritarios en el cual se priorizó que los envases y embalajes, las conocidas botellas PET, las botellas de Coca-Cola, ese tipo de envases van a ser los primeros que van a ser regulados, que básicamente en simple la ley dice que la empresa o el productor tiene que hacerse responsable de un porcentaje de las botellas que pone en el mercado. Eso la obliga a una tasa gradualmente, parte en un 27, 28%, hasta llegar ojalá a tasas sobre el 60%, pero ese es un proceso que se toma tiempo, porque se tiene que generar toda una industria en torno a cómo se recolectan las botellas, quién las procesa, quién las chipea, cómo vuelven a ingresar a la cadena productiva. Entonces quizá hay una ansiedad de que funcione rápido, pero también es un tema que se demora, porque imagínate tú en términos de conciencia ciudadana, en el futuro cercano, y hacia dónde apunta la ley, es que ya no van a existir puntos limpios, sino que te van a venir a buscar a ti a tu casa, a la puerta de tu casa, tus residuos que tú tienes que separarlos correcta y adecuadamente. Es decir, poner el cartón donde va el cartón, poner el plástico donde va el plástico, el papel donde va el papel. Y eso, créeme, que es una revolución. Siempre, declarativamente, mucha gente dice que recicla,
pero en rigor no sabe hacerlo bien. Y cuando tú no haces bien una selección de tu residuo, se pueden contaminar, se pueden ensuciar y al final no sirven. Entonces al final esta ley ha puesto un cambio cultural de unos 15 años. Alemania partió con esto en el año 92, 93, y hoy hace 5 años ya están en funcionamiento óptimo. No son cambios de la noche a la mañana. Sin embargo, yo creo que los incentivos están súper bien puestos para que esta ley sea un mecanismo efectivo para aumentar la tasa de reciclaje en Chile y evitar las externalidades negativas, como le llaman los técnicos, de evitar que los residuos vayan a parar a los ríos, a los mares, y se contamine más el medio ambiente. Sin embargo, para mí no es la solución, no es la panacea, es un elemento más para luchar contra los residuos, pero acá la economía circular como un principio más de desarrollo económico, de inspiración filosófica, va mucho más adelantado porque básicamente en una sociedad en la cual se implementa la economía circular, el reciclaje no debería ni siquiera existir, porque estaría todo bien pensado, bien diseñado, Claro, eh, para que no genere basura. exactamente. Ustedes como Eso. país circular, Gustavo, para que a lo mejor la gente que nos escucha pudiera entender cuál es su visión, su misión, sus objetivos dentro del trabajo que ustedes realizan y hacia dónde apuntan para poder contribuir y ayudar a esto, todo lo que hemos conversado en esta primera parte de la entrevista. Mira, nosotros básicamente somos una iniciativa editorial y multimedial que busca empujar el desarrollo del país hacia la economía circular y hacia el desarrollo sostenible. Eh, ¿Qué significa eso? Tratamos de generar contenido de valor periodístico para informar a una masa crítica, ojalá cada día mayor. Cuando nosotros partimos, nos pusimos como desafío número 1 del año 2017, posicionar un poco lo que es la economía circular en Chile, que se empieza a hablar, que se empieza a saber, a conversar de este tema, que la gente empiece a asimilarla y posteriormente entrar como una fase más de formación, decir, mira, esto es distinto a esto, hacer un poco como de educación ambiental a través de la herramienta que nos entrega el periodismo. Y por otra parte también queríamos visibilizar a muchos líderes, nosotros los denominamos los líderes del cambio positivo, sobre todo emprendedores y sobre todo regiones, que están haciendo cosas muy interesantes, desde Puerto Vara hasta Arica, gente que ha sido grata sorpresa de ir conociendo personas que quieren cambiar el mundo, de que quizás necesitan una ayuda de visibilización, de que los conozcan, y eso también nosotros prestamos como ese servicio de visibilizarlo, de apoyarlo, de guiarlo, de orientarlo, para tratar de en conjunto empujar este carro. Hablamos en la previa de la entrevista de ideas sobre el consumo principalmente. Siento yo que en algún minuto, con esta baja de la popularidad en cierta medida de la política, dejamos de ser ciudadanos y en cierta medida nos construimos como consumidores, principalmente en la sociedad moderna, sobre todo basado en el modelo económico que tenemos. En base a eso, Gustavo, ¿cómo existiría un consumo por parte de la gente, ya que está tan involucrada en nuestra sociedad, un consumo consciente con respecto a las cosas que la gente compra finalmente para poder apoyar a que el cambio climático o todos los elementos que hay detrás de la economía circular se puedan mejorar o desde lo cotidiano la gente pueda aportar? No, ese es uno de los ejes claves que trabajamos nosotros, que lo denominamos el consumo y la producción sostenible. Es decir, primero lo dividimos, el productor tiene que ser consciente que tiene que hacer su materialidad o sus productos de una mejor manera, que sean reciclables. No puede ser que se hagan en base o plásticos de un solo uso, es decir, utensilios que utilizas tú una sola vez y van a parar al basurero. Eso tiene que acabarse. Y también hay regulaciones tanto internacionales como locales que apuntan a eso. Y por el otro lado, el consumidor, es decir, nosotros. Si nosotros somos capaces de distinguir qué empresa lo está haciendo bien y qué empresa lo está haciendo mal, es la palanca más grande que pueden tener las empresas para decir, ok, voy a tener que convertirme y ser, entre comillas, de verdad, y no solo un greenwash de hacer sus actividades más de marketing. Es decir, eso es un empoderamiento de los consumidores que también está incluido en la ley de reciclaje en orden a que se tienen que certificar y etiquetar los productos para que los ciudadanos lo puedan hacer más distinguible.
imagínate tú en una góndola de un supermercado en el cual tú te encuentras con 5 champús y 2 de esos champús están hechos con materiales reciclados, con un porcentaje alto de material de plástico reciclado, eh, con un comercio justo. Es decir, si a ti te llegan a entregar esa información, apostando a un consumidor más consciente, el precio llega a ser irrelevante. Ya se han visto experiencias en las cuales el consumidor privilegia un producto más sostenible, más sustentable, eh, que un producto masificado que generalmente termina en los basureros. Eso yo creo que también es una revolución cultural. Eh, si tú ves de 10 años hasta ahora, ha sido un salto grandísimo en esa materia, pero todavía no se instala en el consumo masivo, es decir, en el retail, en este país que tú decías de consumidor, en el cual nosotros asistimos a esa iglesia, que es el mall. Ahí está ajeno. Tú lo puedes ver, sí, en Instagram, tú lo puedes ver en pequeños mercados, tú lo puedes ver en regiones, cómo estas pequeñas producciones a escala funcionan, pero sin embargo es marginal a la hora de obviamente sentarte con un gigante del retail que vende todo en productos seriados. Entonces, ahí hay una batalla que la está dando alguna asociación de consumidores circulares, hay un mundo creado respecto a eso y nosotros también ayudamos a tratar de visibilizar esta situación para que el consumidor sea más consciente y al final nosotros entendemos que puede castigar a la marca de que no lo está haciendo bien si que tiene información correcta del producto. ¿Cómo es el tema de la educación en Chile, Gustavo? A propósito de que muchas veces se ha dicho y se ha mencionado de que las nuevas generaciones van a tener más conciencia con respecto a temáticas medioambientales muy distintas a lo que nos pasó seguramente a nosotros y ni contar lo que ocurría hacia atrás, hacia nuestros padres. En cierta medida, esa conciencia, ¿tú la ves viable, la ves factible? ¿Sientes que son colegios solamente que establecen una política o crees que el ministerio ya poco a poco ha ido tomando este tipo de desafíos y lo he ido incorporando para lograr ese cambio cultural que tú mencionas? Pues, y al finalmente ese cambio en Alemania me imagino que vino desde los colegios, vino desde varios estamentos para lograr hacer una economía relativamente verde y circular como ellos llevan la ventaja en muchos aspectos temáticos. No, exacto, es multisectorial, Sí. pero sin lugar a dudas el tema de la educación es clave. El Ministerio del Medio Ambiente trabaja fuerte el tema de la educación ambiental, sin embargo no impacta mucho. Es decir, como tú bien dices, uno desearía que estuvieran las mallas curriculares del Ministerio de Educación, así como está historia, castellano, matemática, medio ambiente, a ese nivel, ni Sí. más ni menos, porque, claro, yo lo veo también, me imagino que tú con tu hijo, yo también con mi hijo, eh, que ya a los 5 años tiene una conciencia ambiental que nosotros en nuestra época no teníamos idea, vivíamos con el smog de Santiago y era la única referencia de que el medio ambiente estaba malo, pero no sabíamos quién era el culpable. Es decir, Sí. nosotros creíamos que eran las micros porque echaban humo, las empresas le echaban la culpa a las micros le echaban la culpa a la empresa. Entonces, ahora yo creo que se puede formar un criterio mucho mejor, sobre todo por una generación más joven y más consciente, que es producto de un proceso formativo y educacional que va a llevar 15, 20 años, pero yo creo que ya se empezó eh, hace 5, 10 años de manera muy activa en algunos colegios y esperamos que lo personal, que el Ministerio de Educación recoja el guante y se ponga mucho más activo en este tema de la protección ambiental, porque en 10 años más, esto, si no lo hicimos hoy, después no vamos a tener tiempo para echarnos la culpa entre todos. Mira, te quería preguntar sobre un tema trascendente que tiene que ver con las ciudades fundamentalmente. En Chile existe mucha contaminación, quizás la estructura geográfica de algunas ciudades como Santiago, Temuco, que son las que principalmente se apuntan como una de las ciudades más contaminadas. ¿Sientes que están haciendo acciones para bajar esto? No sé, hay ciudades que ahora han aprovechado la pandemia para trabajar con ciclovías, con bicicletas, con transporte público más amigable y así sucesivamente. ¿Sientes que se están haciendo acciones en ciudades de manera importante? Y otra pregunta también enfocada en lo mismo, que tiene que ver como un punto de vista demográfico. ¿Tú sientes que después de esta pandemia puede haber una especie de migración hacia otros lados del país, llámese el sur de Chile principalmente, porque lo más probable es que la población se haya dado cuenta que estar tan juntos en lugares específicos puede ser perjudicial para su salud y principalmente esto seguramente es lo que ha desnudado también la pandemia?
No, respecto a lo primero, el principal problema ambiental de Chile es la contaminación del aire, por lejos. Sobre todo desde la región metropolitana hasta Coyhaique. Todas las ciudades, las grandes urbes, presentan altos índices de contaminación del aire. Y ahí un poco dividir, porque en Santiago, para entender un poco, tú divides la torta de emisiones, que le llaman los expertos, proviene de tres fuentes, que son la fábrica, que son los automóviles, los parques automotriz, y también la calefacción domiciliaria producto de la leña, que está prohibida ya por el plan de descontaminación de Santiago. Pero en el caso del sur de Chile, en un 99%, sin temor a equivocarme, el tema es la leña. El mal uso de la leña húmeda, que no es tan irregulada. Tú sabes que la leña hoy día, el combustible, no está regulado por ley, entonces hay un mercado muy informal. Obviamente por costos la gente se calefacciona con lo más barato, y eso produce al final que se contaminen ciudades que son preciosas, como Coyhaique, ciudades, Osorno, que tengan alto índice de contaminación, porque no ha habido una reconversión no ha habido una reconversión a un combustible que sea menos contaminante, porque claramente también es una revolución en orden a cambiar cosas culturales, que es como el uso de la cocina a leña, por ejemplo. Es difícil explicarle a una mujer de 70 años que cocina leña hace 50 años, que está contaminando y está dañando no solo su salud, sino que la salud de toda su población y sus vecinos. Entonces también hay una pelea que está dando ahí el Estado, sobre todo el Ministerio del Medio Ambiente, de reconvertir algunos viejos calefactores por otras tecnologías menos contaminantes, pero a nivel, una escala de 1 a 100. Es decir, tiene que haber una gran revolución energética para que se puedan modificar eh, los temas calóricos, por ejemplo, lo que hacen países escandinavos, en el cual hay calefacción distrital, en el cual calefacciona a 30.000, 40.000 viviendas, y se van asegurando de esta manera de que las emisiones sean mucho menor. Y en Santiago un poco se ha evitado la quema de leña que aún existe, sobre todo en los sectores más acomodados, que también se da la desigualdad incluso en la contaminación, porque los sectores que utilizan la leña en Santiago son los sectores de la zona oriente, y que producto del desplazamiento de los aires de la cuenca se aposan después en los sectores eh, más pobres de la ciudad. Entonces incluso en eso se ve la desigualdad, es increíble. Terrible. Y yo creo que Chile tiene conciencia de eso, se ha hecho un trabajo de medir mucho la contaminación, lo cual ha sido un problema para la gente, pero en realidad hay que medir para poder tomar decisiones. Y respecto a tu segunda pregunta, eh, yo creo que sí, es decir, yo creo que ahí te toco el tema del agua. Nosotros también tenemos una pandemia que es el tema de la escasez hídrica, estamos en una peor sequía de los últimos 100 años, que ahora no se habla mucho porque tenemos el tema del COVID, Sí, pero hay sectores que son dramáticos, sectores de la quinta región, sobre todo sectores de Cabildo, de Petorca, en el cual no hay agua para consumo humano. Es decir, se privilegia el consumo industrial de las paltas, por poner un ejemplo, por sobre el consumo humano, y la gente se tiene que bañar, eh, bañarse con tazas de agua, en una situación dramática. Y para el sur de Chile también, el sector agrícola, que es altamente intensivo en el uso del recurso hídrico, poco contribuye también a este problema. Entonces, lo que tú me planteas, yo creo que sí, y que va a estar marcado un poco por donde hay agua. Es decir, mm, una vez que más o menos las cuencas se van a empezar a ver qué flujos de agua tienen, no sé, una visión más personal y quizás más lo que yo quiero, pero creo que va a haber una migración. Ya se ha visto mucha gente que, por ejemplo, se fue a vivir a Puerto Vara, ya se está transformando en una ciudad muy interesante culturalmente. Hay muchos emprendedores circulares que están haciendo cosas detalladas, gente que está pensando el país desde el sur, también mucha gente que se está yendo a Chiloé, mucha gente que se está yendo a la región de Aysén. Precisamente yo creo que por eso, por el tema de seguridad hídrica, y por el tema también un poco de escapar de esta ciudad o de las grandes ciudades, en el cual claramente las expectativas de un buen vivir se ven cada vez más limitadas. exactamente. Gustavo, te quería preguntar sobre hidrógeno verde.
economía circular como está en otros países. Hay países que llevan la vanguardia, me imagino, en este tipo de temas, y el concepto de hidrógeno verde, que tú me lo mencionaste en alguna oportunidad, si lo pudieras comentar. No, bueno, básicamente en términos de economía circular, Chile es uno de los países que va más adelantado en términos de su política pública, está trabajando actualmente una hoja de ruta de la economía circular, apoyado un poco a lo que se está haciendo en Europa. Europa, en este sentido, es la comunidad más consciente respecto a los problemas que hay con los residuos, sobre todo con el plástico. No así Estados Unidos o Asia. En Estados Unidos no les interesa la temática y en Asia, sobre todo China, mucho menos. Entonces, básicamente se replican experiencias que están haciendo países escandinavos, países como España, que ha avanzado mucho en esta. Ellos tienen una ley REP hace como 15, 20 años, lo que está haciendo Alemania, países como Eslovenia. Ellos marcan más o menos el benchmark de lo que Chile debería apostar y tratar de incluir a todos los sectores productivos, porque muchas veces la economía circular se asocia al tema del reciclaje, y eso es un poco errado. Básicamente es una solución que se instaló como una posibilidad cuando se empezó a hablar de reciclaje y economía circular, pero economía circular puede existir en todos los sectores productivos. Nosotros vemos, por ejemplo, que se está sumando el sector de la construcción, que genera muchos residuos de construcción, se está sumando el mundo del agro, se está sumando el mundo de la minería. Es decir, y nosotros también apostamos a eso, a ser un país circular que no sea solo un sector productivo del país, sino que sean todos y los ciudadanos empujando por abajo para que este cambio de paradigma se pueda dar lo antes posible. Y respecto del hidrógeno verde, es un tema que ha estado muy en boga a propósito Sí. de la recuperación verde que hablamos en el principio de la entrevista, que se ve como una opción en el cual Chile tiene altas posibilidades de desarrollar este nuevo combustible, porque es altamente intensivo en uso de energía, y Chile tiene mucha energía renovable en carpeta o proyectos que se van a desarrollar en los próximos años. Entonces se puede generar este combustible verde, entre comillas, porque está hecho con energía eh, renovable. Y, y hay experiencia en la minería, es muy costo efectivo, no es contaminante para nada, entonces podría reemplazar quizá la carbonera o el poder de carbonífero que tiene Chile instalado en su matriz energética, que es muy alto. Recordemos que Chile en el año 2008, 2009 tuvo un conflicto con Argentina cuando nos cortaron el gas, y literalmente nos cortaron el gas, y Chile apostó por la solución de instalar plantas termoeléctricas para poder desarrollar una energía más continua y más segura, que trajo como consecuencia también un poco un desastre en términos ambientales, producto que el carbón es el elemento más contaminante. Entonces, hay una apuesta sobre todo en el norte de Chile con la energía solar, y el hidrógeno verde se puede transformar, según expertos, en una nueva industria al mismo nivel que la industria minera. Y podemos incluso exportar, podemos ser un país importante en el concierto mundial, como lo está haciendo Japón hoy día, pero para eso tiene que haber una apuesta como país, de poder apostar hacia este tipo de tecnología, porque ni el privado, ni la ciudadanía, nadie lo puede empujar solo si el país no se compromete hacia un desarrollo sostenible a largo plazo, y ahí también habla un poco de cambiar un modelo económico, cambiar una forma de ver el mundo, que en Chile se junta un poco con el proceso histórico que está viviendo ahora de cambiar su constitución, de cerrar como un ciclo político, económico y social que se inició a finales del año 80, y que ya ese modelo se entiende o se ve que está un poco agotado. Entonces también se ve una oportunidad de que, ¿por qué no?, volver a pensar las cosas de una manera distinta, quizás no con esa mirada tan neoliberal, sino con una mirada distinta. Si yo miro países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que es un país que es parecido a nosotros en el sentido insular, Sí. no tiene mucha población, está alejado, y ellos están desarrollando un modelo social
que hoy día ha sido destacado por todo el mundo, y por qué Chile no, siendo que tenemos todo para ser un país desarrollado, y si apostamos y creemos firmemente y con mucha convicción en que las cosas hay que hacerlas pensando en los próximos 60 o 100 años y no en una pasada de 2 3 años. Y Exactamente. ahí claramente toma un rol claro la política en orden a nosotros mismos, a quienes elegimos para que nos gobiernen, en orden a qué visión tienen del mundo, y no solo de Chile, sino de un Chile inserto en un mundo post-COVID, en el cual la globalización un poco se empieza a desinflar, los organismos multilaterales empiezan a flaquear. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a insertar en este nuevo orden? Exactamente, Gustavo. La idea, ojalá, fuera de que cuando termine todo este proceso de la pandemia, se redactara esta nueva constitución, que se supone que es uno de los puntos que debieran venir posterior a esto, y ojalá que incluya harto la temática de economía circular y materia de esta recuperación verde, que es la que tú mencionas. Gustavo, para ir cerrando, algunas consideraciones finales que te gustaría decir en esta entrevista y comenzar a despedirnos también. No, bueno, dejar invitados a todos a visitar nuestra página web www.paiscircular.cl, y si hay algún emprendedor o algún microempresario, pyme, que esté trabajando alguna solución para poder cambiar el mundo, invitado, está feliz para que nosotros le podamos dar una cobertura, lo podamos conocer, lo podamos invitar a participar en alguna iniciativa que desarrollamos nosotros, como seminarios, etcétera. Y nada, pues, invitarlos también a todos a estar en este lado de la historia. Yo creo que es un momento que nos tocó, eh, no sé, yo voy a cumplir 40 años, tú estás por ahí, en el cual hay que pensar cómo vamos a vivir los próximos 40 años, y yo creo que hay que estar del lado del futuro de la historia y no del lado gris. Entonces, la invitación también es a eso, a informarse harto de lo que está pasando en la temática ambiental, porque si bien en términos de presupuesto o en términos de prioridades de gobierno siempre está en último lugar, eh, más temprano que tarde nos vamos a encontrar con que el clima cambió, y no nos dimos cuenta, y ahí no hay nadie para decir, oye, no nos avisaron, o algo pasó. Los científicos lo vienen advirtiendo hace más de 20 años. Entonces es una oportunidad también para poder consumir de manera más consciente, para comprar más, un comercio justo, y para poder ser mejores, volver a quizás transformarnos en ciudadanos y no solo en consumidores. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gustazo esta entrevista. Muy interesantes las temáticas que tú tratas con País Circular. Y por supuesto, la ventana siempre está abierta para esta conversación en Profe Ortega, donde quisimos hacer este ciclo de entrevistas que se llama La Otra Pandemia, precisamente estableciendo en este caso temáticas con respecto a el medio ambiente. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, José Luis. Que esté muy bien.